Voy a invitarles a que abran su Biblia, hermanos. Espero que no se me pasa ningún anuncio. Ya nos los dieron todos. En el libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. ¿Cuántos ya lo encontraron, hermanos? Voy a leer un versículo muy conocido, pero les voy a invitar a que dejen su Biblia abierta en el libro de los Hechos, porque vamos a estar visitando otros pasajes. Versículo 8, léalo conmigo, dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a leerlo de nuevo, pero ahora acompáñenme, hermanos, no me dejen solo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Señor, en esta tarde ya te damos toda honra y toda gloria a ti, pues eres el único que la mereces. Señor, queremos pedirte que nuestra mente y nuestro corazón estén atentos a lo que tu palabra quiere decirnos, hacia la dirección en la que tu Espíritu quiere enviarnos, por lo cual te rendimos nuestra atención a ti. Te pedimos que nada ni nadie pueda robárnosla, Señor, porque sin duda este es una cita divina, un momento que tú has programado para nuestra instrucción, para nuestra edificación, para nuestro fortalecimiento, Señor, en tus caminos. Precioso Dios, permite que cada uno de los que estamos aquí tengamos oídos abiertos, Señor, y tengamos ese corazón preparado como una buena tierra para recibir la semilla de tu palabra, Señor, y esta produzca el fruto para la cual tú le enviaste, en el nombre de Jesús. Amén. En el evangelismo, como en la vida, hermanos, debemos aprender a distinguir entre lo que es bueno, lo que es deseable y lo que es indispensable. Hay muchas cosas que son deseables, ¿verdad que sí, hermanos? Hay muchas cosas que quisiéramos y sería bueno que tuviéramos, pero hay otras que son indispensables. Se me ocurre a mí, por ejemplo, en el servicio a Dios, es bueno y es deseable que haya música, pero es indispensable que haya adoración. Si se alcanza a distinguir la diferencia, ¿verdad? Es bueno y es deseable que tengamos buenos instrumentos, pero es indispensable que haya corazones dispuestos, por ejemplo. En el evangelismo es bueno y es deseable que tengamos estrategias, es bueno y es deseable que tengamos muchas cosas que nosotros estamos preparando para hacer sentir bien a la gente, pero hay cosas que son indispensables, que no pueden hacer falta, ¿verdad, hermanos? Entre ellas se me ocurren dos. Una de ellas está mencionada en este versículo, y es el poder que viene por parte del Espíritu Santo. Usted y yo pudiéramos prescindir de muchas cosas, pudiéramos no ser la gente más inteligente, pudiéramos no ser la gente más intelectual, pudiéramos no ser la gente más elocuente, pero es indispensable que el poder del Espíritu Santo esté en nuestras vidas para que seamos testigos eficaces de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y la otra, hermanos, es precisamente el Evangelio, ¿sí? Me llama mucho la atención a mí que hay dos cosas que el Nuevo Testamento asocia al poder de Dios. La Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Número uno, el Espíritu Santo. Y número dos, Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Entonces, cuando nosotros combinamos el Evangelio con el poder y la unción que vienen del Espíritu Santo, tenemos como resultado una combinación explosiva e indispensable para que la gente que no conoce al Señor pueda ser tocada, pueda ser alcanzada y pueda ser transformada. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, en todo este proyecto, Andrés, que estamos trabajando, ustedes están viendo cada una de las áreas en las que se va a estar haciendo evangelismo, y se va a estar haciendo con excelencia, porque es la manera en que nos han enseñado a hacer las cosas nuestros pastores. Hay muchas cosas que son accesorias, que son deseables, pero no podemos prescindir ninguno de nosotros que nos hemos involucrar en este proyecto del poder del Espíritu Santo y del Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación. ¿Cuántos me siguen hasta ahí, hermanos?
Dicen los mercadólogos que no hay mejor publicidad que la que hace un cliente satisfecho. ¿Sí? Esta semana un amigo me invitó a comer, teníamos mucha hambre, estábamos pensando a dónde ir, y él me dijo, ¿sabes qué? Conozco el lugar que te va a encantar por lo que queríamos comer. Me dijo así un poco exagerado, es el mejor lugar de Ensenada. Ándale pues, ya me ganó la curiosidad y ahí vamos. No sé si sea el mejor lugar de Ensenada en ese rubro que cocinan, hermano. Pero cómo me gocé. Estaba muy, muy rico. La verdad es que sentí que no exageró nada. Y ayer yo me llevé a un amigo diciéndole el mismo argumento que mi amigo me dijo a mí. Vamos, te voy a invitar al mejor lugar de Ensenada para que pruebes la comida de este tipo. ¿Sí? Ni me pagaron por hacer publicidad, ni me dieron porción extra por llevar a alguien, hermano. No me gané ninguna promoción. Simplemente fue la satisfacción que yo obtuve lo que me hizo jalar a alguien más. ¿Se da cuenta, hermano? Porque lo mismo funciona con el evangelismo. Lo mismo funciona cuando usted y yo estamos tratando de persuadir a la gente a que venga a Cristo. Si usted y yo no estamos satisfechos con el resultado del evangelio en nuestra vida, difícilmente vamos a atraer a alguien para que lo conozca. Si usted y yo no hemos experimentado todas las bendiciones que conllevan de rendir nuestra vida a Jesucristo, difícilmente vamos a ir por las calles diciéndole a alguien, hey, ven a Jesucristo porque tu vida va a cambiar. Si usted y yo no estamos satisfechos con nuestra vida cristiana, hermanos, difícilmente seremos testigos eficaces de Jesús. ¿Cuántos me siguen la idea hasta ahí, hermanos? El tema de este mensaje es precisamente ser testigos eficaces. Diga conmigo, testigos eficaces. Porque testigos hay muchos, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros seamos testigos eficaces, es decir, testigos con poder. Y según lo que dice el versículo que leímos, la manera en la que nosotros somos capacitados para que nuestro testimonio sea eficaz viene de lo alto. No procede de ninguna facultad humana, hermanos, sino que es una facultad enteramente divina que nos da el Espíritu Santo. Si usted ha leído el libro de los Hechos, desde el primer capítulo y hasta el capítulo 28, se va a dar cuenta que la trama principal son las historias de los primeros clientes del Evangelio que quedaron tan satisfechos que hicieron hasta lo imposible para difundir el mensaje del tesoro que ellos habían encontrado. Muchos incluso a costo de su propia vida. Muchos lo hicieron renunciando a sus comodidades. Muchos lo hicieron sufriendo persecuciones, pero estaban tan satisfechos con lo que conocieron, con lo que recibieron, con lo que les transformó, que para ellos eso era basura. De eso se trata el libro de los Hechos. Hay un énfasis marcado en este libro en el cumplimiento de la gran comisión. Si usted ha revisado los evangelios, cada uno en su último capítulo dedica un apartado especial para hacer memoria de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y como que nos quedara grabado con tinta indeleble que tenemos un deber, y es ir y predicar este evangelio, es ir y hacer discípulos hasta los confines de la tierra. No lo grabó solo un evangelista, sino los cuatro. ¿Qué nos habrá querido decir el Señor, hermano? Como que se estaba anticipando a nuestra mala memoria, ¿verdad? Porque a veces somos muy olvidadizos con nuestros deberes, no así con nuestros derechos. Porque somos buenos para reclamar promesas, somos buenos para declarar y decretar lo que creemos que nos pertenece y es nuestro derecho, pero no necesariamente somos igual de buenos para cumplir lo que son nuestras obligaciones. Pero ahí, grabado con tinta indeleble en cada uno de los evangelios, queda el registro de nuestra comisión. Y en el libro de los Hechos está el énfasis bien marcado de que los primeros creyentes, los cristianos de primera generación, además de hacer muchas cosas, sobre todas las cosas eran evangelistas. Predicaban el evangelio, eran testigos eficaces del mensaje de Jesucristo. Y Lucas, el escritor de Hechos, también nos habla de una correlación entre el bautismo y el poder que viene por la persona del Espíritu Santo y la predicación eficaz del evangelio.
En otras palabras, nos está diciendo, si no hay presencia, si no hay unción, si no está el fuego del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, su predicación puede ser bonita, su predicación puede ser elocuente, su predicación puede hacer sentir bien a la gente, pero no va a ser eficaz. Podemos tener estrategias con muchos elementos deseables, pero que no se nos ocurra prescindir de lo que es indispensable. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El propósito principal de la venida del Espíritu Santo es capacitarnos para ser testigos de Cristo, hermano. ¿Por qué razón el Espíritu nos llena? ¿Por qué razón el Espíritu nos bautiza? ¿Por qué razón el Espíritu está con nosotros? ¿Por qué razón Jesucristo nos dijo que era conveniente que Él ascendiera al Padre para que Él viniera a tomar su lugar? Porque, hermanos, Él está aquí para capacitarnos para hacer lo que usted y yo en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades no podemos hacer. Dicen amén a esto, hermanos. Es muy importante que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de evangelizar. Que sepamos a qué estamos haciendo referencia cuando estamos metiéndonos en un proyecto evangelístico. Porque a veces creemos que decirle cosas a la gente como Dios te ama y tiene un plan bien bonito para tu vida es evangelizar. A veces creemos que basta con meter a la gente y sentarle en una silla en la iglesia y ya con eso le estamos evangelizando. No necesariamente, hermano. No necesariamente. Jesús puntualizó la necesidad de esperar hasta el revestimiento del poder celestial para salir a predicar. Él dijo estas palabras en el Evangelio según San Lucas: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, haciendo referencia al Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén, dice, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Digan conmigo, quédense, no se muevan hasta que el Espíritu Santo, díganlo, hermanos, hasta que el Espíritu Santo les haya investido de poder. Esta no es una sugerencia. Jesús no les dijo, si les parece deseable, quédense en Jerusalén. No, ni se les ocurra moverse, ni se les ocurra salir de Jerusalén hasta que no haya evidencia que del cielo están recibiendo la licencia para ir y predicar. Acá, hermanos, ni se les ocurra moverse, ni se les ocurra salir a predicar hasta que no haya evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas. Y esto no es una sugerencia. Amados hermanos, necesitamos el poder que viene de lo alto para predicar el evangelio verdadero. Porque últimamente al evangelio lo hemos reducido a fórmulas baratas que pretenden hacer sentir bien a la persona consigo mismo, justo cuando Dios desea lo contrario. Dios no desea que la persona se sienta bien consigo mismo. Dios desea que la persona conozca cuál es su realidad, y su realidad es que lejos de Dios, separados de Dios, todos estamos muertos en delitos y pecados. ¿Sabía usted eso, hermano? ¿Sí? Porque la gente cree que es buena. Nosotros antes de conocer a Cristo creíamos que éramos buenos. No tomo, no fumo, no le pego a mi mujer, no le pego a mis hijos. Ay, ¿qué con eso? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que los deseos del corazón son constantemente hacia lo malo, que aún en nuestra apariencia de bondad, amados hermanos, por dentro, sin la obra del Espíritu Santo, estamos muertos. Eso es lo que dice el Evangelio. Y en algún momento la gente tiene que ser confrontada con esa realidad. Para eso es necesario el Espíritu Santo, hermanos. Para decirle a la gente cosas bonitas. Ay, no, tú no te preocupes, Dios te ama como tú estás y no te va a cambiar nada. No, olvídate, tú ven con nosotros allá en Bethesda, te la vas a pasar bien chido. Para eso no hace falta el Espíritu Santo. Eso lo puede hacer cualquiera. Es bueno, es deseable, pero no es indispensable. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Decirle a la gente, ay, es que cosas que no necesariamente le hacen justicia a la verdad de Dios, no es evangelizar, hermano. Fíjese bien, toda predicación del evangelio que no sea cristocéntrica, que no incluya la cruz,
que no incluya el arrepentimiento y el perdón de pecados, el retorno de Cristo, el juicio venidero, no es predicación del evangelio en absoluto. Si no estamos predicando la cruz, si no estamos predicando el arrepentimiento de obras muertas, si no estamos predicando el juicio que ha de venir, no estamos predicando el evangelio. Por más que tú le quieras hablar de los beneficios, que hay muchísimos, hermano, por más que tú quieras hacerle sentir bonito a la persona consigo mismo, en algún momento estas verdades tienen que confrontarle. El evangelista alemán Reinhard Bonnke dice que un evangelio que no es sobrenatural solo es un evangelio en apariencia. Interesante, ¿verdad, hermano? Porque el evangelio, antes de dar vida, primero mata nuestras ideas, mata nuestras esperanzas de poder acercarnos a Dios por nuestros propios méritos, mata nuestra autojustificación, mata esas ideas erróneas que tenemos de que somos buenas personas. Antes de darnos vida, el evangelio primero encierra todo bajo pecado, para aquellos que se justifican lo hagan a través de Jesucristo, y para que Dios sea el juez y sea justo a la misma vez. Eso es el evangelismo, hermano. No estoy diciendo que eso lo vamos a hacer de una sola vez. No estoy diciendo que a las personas que todavía no conoces le vas a decir en una sola sentada eso, pero en algún momento tenemos que abrir nuestros labios, y en algún momento tenemos que romper esa incomodidad, y en algún momento tenemos que hablar a través de la unción del Espíritu Santo el evangelio de Dios, que es el poder para la salvación. ¿Cuántos me siguen hasta aquí, hermanos? Un evangelista, un hombre de Dios llamado Juan Wesley, a quien Dios empezó a usar en campañas multitudinarias, tanto en Inglaterra como de este lado en Estados Unidos, hermano, y la gente empezaba a venir por multitudes a escucharle predicar. Cuando él terminaba de exponer el evangelio, hacía una pregunta a sus colaboradores: ¿se convirtió alguno? Ya le decía, no, hubo unas 100, 200, 1000 personas, qué sé yo, que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y su siguiente pregunta era: ¿y se enojaron los demás? Porque en su mente, en su concepción es, ante la exposición clara de las verdades del evangelio, solo quedan dos respuestas posibles: o corres hacia el pie de la cruz en busca del perdón y de la salvación, o con pleno conocimiento de causa te declaras enemigo de Dios y sales corriendo lejos de Él, como diciendo, no hay medias tintas, no hay puntos intermedios. O lo quieres o lo rechazas, o lo tomas o lo dejas, o te salvas o te pierdes. A esos extremos lleva el evangelio, pero nosotros a veces le rehuimos a la confrontación. Por eso hace falta poder en nuestra vida. Por eso hace falta denuedo en nuestra vida, hermano. Por eso es necesario que las cosas que Dios dice que son indispensables verdaderamente lo sean para nosotros. Es verdad que no hay mayor muestra de amor para la humanidad que predicar el evangelio de Cristo. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto, hermanos? Y decía el jueves que desde la perspectiva divina, el derecho humano número uno es escuchar el evangelio de salvación. Es escuchar el evangelio de la salvación a través de la fe en Jesucristo. Pero mire, yo le quiero mostrar el ejemplo de la iglesia primitiva. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4. Le dije que no cerrara su Biblia, ¿verdad? Hechos capítulo 4. Estoy intentando no moverme mucho para no derretirme, pero es difícil, hermano. Hechos capítulo 4. ¿Cuántos ya lo encontraron? Lea conmigo a partir del versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mire la oración de los discípulos:
mira sus amenazas. Lea conmigo esa parte. Y concede a tus siervos que con todo, que hermano, dígalo nuevamente, que con todo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Y cuando hubieron orado, ¿qué pasó, hermanos? Estaban congregados, tembló. Y luego todos fueron, ¿qué? Y por consecuencia hablaban con denuedo. Diga conmigo, hablar con denuedo. Todo este alboroto se hizo porque Juan y Pedro sanaron al cojo que estaba a la entrada del templo. ¿Se acuerdan en el capítulo 3? A los judíos no les pareció bien que hubiesen sanado en día de reposo, pero les pareció menos bien que estuvieran predicando que eso lo hizo Jesucristo, lo habían hecho a través del poder de Jesucristo. Por lo cual el Sanedrín se juntó para juntar si ellos habían incurrido en una clase de desobediencia y cuál era la pena que eso les podía conllevar. Ante su defensa, Pedro y Juan solamente dijeron: es imposible que nosotros callemos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y lo soltaron, hermanos. Lo soltaron no sin antes advertirles: si ustedes siguen predicando de ese tal Nazareno, la pena que les va a tocar es peor. Les soltaron con una advertencia. Les soltaron, hermanos, so pena de si incurrían en lo mismo, incluso su propia vida les costaría el seguir predicando. ¿Y qué cree que hicieron? Ellos van a donde la iglesia, ellos le presentan el caso, la iglesia comienza a orar y lo único que están pidiendo es: Señor, ante la inminencia de que los tiempos se pongan muy duros, ante la inminencia de la persecución por causa de predicar el evangelio, nosotros no te pedimos que nos resuelvas el problema, no te pedimos que tranquilices las circunstancias, te pedimos que nos permitas estar a la altura de las circunstancias. Permítenos predicar con denuedo. Y mientras nosotros predicamos tu palabra, haznos un favor, Señor. Mueve tu mano, trae sanidades, trae liberaciones, trae salvaciones. Que la gente sepa, Señor, que tu palabra es poderosa para transformar las vidas que lo están necesitando. Oiga, hermano, en estos aspectos de la iglesia primitiva, para nosotros es un ejemplo así. En estos aspectos tiene mucho que enseñarnos la primera generación de cristianos. Lo primero que resalto yo es la humildad de los discípulos en la oración. En el versículo 24 dice que habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Como diciéndole: Señor, tú eres soberano, tú no has perdido el control de las cosas, aunque nos estén persiguiendo, aunque nos estén amenazando, nada de esto ha salido del control de tus manos. Gracias a Dios, hermano, que en nuestro país y en este lugar, en este tiempo en el que nos ha tocado vivir, todavía no somos perseguidos por predicar el evangelio. Tenemos libertad para hacerlo. Nadie lo dude que llegará el tiempo, amados hermanos, en que las cosas se van a poner de verdad serias para todo aquel que quiera seguir con fidelidad a Cristo. Aún no ha llegado ese tiempo. Aún podemos pararnos en los parques, aún podemos tocar casa por casa, aún en los cafés, en los lugares públicos, podemos hacer grupos de estudio de la palabra, pero va a llegar un momento, amados hermanos, escúchelo bien, en que eso no va a ser posible. Como en otras partes del mundo que están persiguiendo a la gente solamente por tener Biblias, solamente por mencionar el nombre de Cristo, hacia allá es la tendencia de la humanidad. A ese tipo de cosas debemos de estar preparándonos. Ese nivel de circunstancias es a las que debemos de estar a la altura. Pero los creyentes primero alababan a Dios, luego le presentaban su problema específico y luego le pedían ayuda. No le pedían a Dios: quítanos el problema, sino ayúdanos a enfrentar. Exaltaron la soberanía de Dios y solo pedían estar a la altura de las circunstancias. Lo segundo que noto en este pasaje, hermanos, a partir de los versículos 25 y 28, es el reconocimiento de la predeterminación de Dios. Mire, lea conmigo nuevamente versículo 25
26, 27 y 28. Vamos a leerlo con atención. Dice: que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, que dice, habían antes determinado que sucediera. Todo este complot de las autoridades no tomó por sorpresa a Dios, hermano. Y los discípulos lo discernieron. Toda esta situación que se les puso difícil para poder proclamar el evangelio no tomó por sorpresa a Dios, como no toma por sorpresa a Dios ninguno de los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad. ¿Alguien entiende eso, hermanos? Los discípulos dicen, antes tú mismo, Dios, predeterminaste o determinaste que así sucediera. Es decir, todo esto sucedió bajo tu supervisión, no te tomó por sorpresa. No es que sea tu voluntad perfecta, pero en tu voluntad permisiva decidiste que así fuera. Y qué bueno, Señor, porque esto ha servido como un motor para que nosotros cumplamos nuestro cometido. Porque esto ha servido, la dureza de las autoridades nos ha empujado para salir de nuestra comodidad y podamos anunciar por las calles, por las plazas y por todo lugar que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Ojo a esto, amados hermanos, porque los acontecimientos civiles y políticos no solo nos sorprendieron a Dios, sino que Él mismo los predispuso. Llama mucho mi atención que en su oración los discípulos citen el Salmo 2, porque lo que están citando del Antiguo Testamento es el Salmo 2. Mire, vaya conmigo al Salmo 2. ¿Cuántos ya lo encontraron, hermanos? Lo tenemos acá atrás. Salmos capítulo 2. Este salmo, hermanos, nos presenta un amplio panorama profético de lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Es una escritura que habla al día de hoy, que nos presenta la actualidad de una forma como solamente Dios lo puede anticipar. Dios, que ya estuvo en el futuro, desde que inspiró a David, se dio cuenta que llegaría un momento que esta sería la característica de los gobernantes de las naciones. Y dice David, inspirado por el Espíritu Santo, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Siguiente versículo. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, ¿qué es lo que van a decir? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto habla tanto de la actualidad, hermano, de lo que están haciendo los gobernantes, de lo que están haciendo los príncipes de las naciones, que están a como de lugar tratando de huir de los diseños divinos, de lo establecido por Dios, diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con Dios, ni nada que ver con su ungido. Quitémonos sus ligaduras, quitémonos sus cuerdas. Y están legislando y están armando leyes y panoramas políticos que abiertamente atentan contra lo establecido por Dios. Usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Es el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Y le repito, las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar. Yo no lo estoy profetizando, no lo estoy deseando, simplemente entiendo que es el testimonio que da la Escritura. Los gobernadores de las naciones están dando cumplimiento a esta palabra. Se están levantando los reyes de la tierra, están legislando, consultando, unidos contra los diseños de Dios y contra los diseños de su ungido. Pero ante este panorama, hermanos, ante este panorama, como iglesia no debemos de confundir cuál es nuestra misión aquí en la tierra. Ojo a esto. No confundamos para qué estamos aquí en la tierra, porque puede sucedernos que estemos enfocando nuestra energía y enfocando nuestros recursos en tratar de hacer algo que Dios no nos ordenó que hiciéramos.
Yo estoy a favor, amados hermanos, de que la iglesia haga presencia. Yo estoy a favor de que la iglesia cristiana se pronuncie y deje bien clara cuál es su postura en las cuestiones de diseño, en las cuestiones de familia, frente a la ideología de género, por ejemplo, que viene tan agresiva. Estoy a favor de ello. Oro y deseo para que más cristianos estén en lugares que puedan afectar el diseño de esas leyes. Pero atención a esto, hermanos, porque a veces queremos regir la conducta de la gente no regenerada con la ley de Dios, y este es un camino que no está exento de trampas. Las leyes humanas buscan normar las conductas humanas partiendo del hombre como centro. Las leyes divinas buscan mostrarle al hombre el camino hacia Dios, del cual se extravió poniendo a Dios como centro. La ley humana puede regular la conducta humana por medio de la imposición y por medio del castigo, pero la ley divina va a lo profundo, busca transformar lo interior antes que controlar lo exterior, y se vale de la conversión y de la regeneración. ¿A qué voy? Supongamos que por medio del músculo y de la fuerza que ahora la iglesia evangélica presenta, lográramos revertir el avance de las leyes progresistas que tienen que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo, o se volviera a penalizar el aborto, o las de la legalización de las drogas. Yo le pregunto, ¿se revertirán los deseos desordenados? ¿Se terminaría la inmoralidad? ¿Los homosexuales abandonarían sus prácticas? ¿Cesaría la fornicación y el adulterio? ¿Se terminaría la deshumanización del feto? ¿Desaparecerían los deseos desordenados de consumir sustancias enervantes? Se lo pregunto a usted, hermano. El problema es más profundo. El problema del ser humano está en el alma, hermanos. Nuestro problema está en el interior. Las leyes humanas pueden normar nuestra conducta, pero no tienen ningún efecto contra los apetitos de la carne. Solamente la ley divina, la que convierte al alma, puede afectar la conducta de una forma definitiva. Por eso es necesario que antes de hacer otra cosa, salgamos a predicar con denuedo el evangelio de Jesucristo, hermanos. Los creyentes del primer siglo lo tienen claro. Los creyentes del primer siglo no salieron a hacer mítines, no salieron a proclamarse contra las autoridades romanas, no salieron a cerrar las autopistas. Los creyentes del primer siglo solo están pidiendo una cosa: ante la persecución, ante la cerrazón de las autoridades, permite que nosotros no falte el denuedo, Señor. Permite que no mengue el valor, permite que hable de ti con toda valentía, con toda certeza, y mientras lo hago, extiende tu mano haciendo milagros y prodigios en medio de la gente que lo está escuchando. El resultado de esta oración, ¿cuál es? Salieron y predicaban con todo denuedo. ¿Sabe por qué pidió la iglesia denuedo, hermano? ¿Sabe por qué fue lo único que pidieron? Porque no tenían pensado dejar de predicar. ¿Sí? O sea, nos van a perseguir, algunos de nosotros nos van a matar, algunos de nosotros nos van a meter a la cárcel, pero de todas maneras es imposible, decía Pedro, que nosotros callemos lo que hemos visto y lo que hemos oído. No hay manera de que yo me quede callado. O sea, yo anduve 3 años con ese nazareno, lo vi levantar muertos, lo vi sanar leprosos, lo vi regresarle la vista a los ciegos, lo vi levantar paralíticos, vi cuando lo mataron, pero ¿sabes qué? También lo vi resucitado. ¿Cómo quieres que me calle eso? Vi la tumba vacía, lo vi ascender al cielo, lo escuché decir que vendría. Es imposible que yo me calle de lo que he visto y de lo que he oído. La iglesia, amados hermanos, como iglesia necesitamos pasar de una posición defensiva a una posición ofensiva. Alguien dice que la mejor defensa es el ataque. Y por mucho tiempo nos hemos encerrado en nuestras 4 paredes, cantando coritos a Dios,
ministrándonos entre nosotros mismos, congreso tras congreso, para fortalecernos, pero a la misma vez hemos omitido nuestro cumplimiento de la gran comisión. Cuando Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, nos está diciendo, amados hermanos, que como iglesia tenemos que ir a las mismas puertas del Hades a rescatar las almas perdidas, hermano, a los mismos lugares en donde el diablo cree que tiene el control, a los mismos lugares en donde el diablo se ha sentado en el trono, y decirle: ese trono no te pertenece, esas almas no son tuyas, ellas le pertenecen a Cristo, las naciones son del ungido del Señor. De eso se trata, de que cambiemos nuestra actitud, que dejemos de estarnos defendiendo tanto y preocupando tanto por defender lo nuestro, y salgamos en busca del que está necesitando escuchar las buenas nuevas de salvación. Ahora, cuando los creyentes piden denuedo, fíjese lo que significa la palabra denuedo. Denuedo proviene de un vocablo griego que se lee parresia, que denota primariamente libertad de palabra, confianza al hablar, franqueza para hablar sin ambigüedades, llanamente, sin figuras de lenguaje, la ausencia de temor al hablar abiertamente. De ahí confianza, valor animado, atrevimiento, sin una relación necesaria con callar. Entonces, cuando los creyentes están pidiendo denuedo, están pidiendo valor, están pidiendo: Señor, danos la integridad para no quitarle ni ponerle una sola palabra al mensaje de tu evangelio. Dame valor para no comprometer la integridad de tu palabra, que es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Denuedo es valentía y fidelidad al mensaje. No es estridencia ni gritería, es integridad y es compromiso con la palabra de Dios. Es perder el temor a ser políticamente incorrecto por presentar el evangelio de Cristo como la verdadera respuesta a los problemas de la humanidad. Muchas veces tú vas a dar tu opinión basado en lo que dice la Escritura, y te van a decir que eres intolerante, y te van a decir que eres un homofóbico, y te van a decir que eres un retrógrada, y te van a decir tantos epítetos que nos están poniendo por el hecho de ser cristianos, hermanos. Pero cuando pedimos denuedo, estamos pidiéndole a Dios: dame la valentía para no quitarle ni ponerle nada a lo que dice tu palabra. Porque a veces nos dejamos intimidar, hermano, y esa misma intimidación nos lleva a tratar de dorarle la píldora a la gente. Y cuando le doramos la píldora a la gente, le bajamos las demandas del evangelio. ¿Sí? Oh, tú ven a Cristo, no vas a tener ningún problema. Él te ama tal como eres, es verdad, pero no te quiere dejar tal como eres. Si sabías eso, ¿verdad? Porque el como eres te hace heredero directo del infierno. Perdóname que te lo diga, pero lo dice la Escritura. El como eres es nuestro problema, ¿sí? Es nuestro principal problema. Te ama tanto que ha dado a su único hijo para que no te pierdas, mas tengas la vida eterna. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con el hijo? ¿Vas a correr a sus pies o vas a correr alejado de él? Entonces los creyentes están pidiendo denuedo. ¿Por qué, hermanos? Porque va a llegar en un momento frente a las autoridades en que el temor les va a hablar: hey, no te pongas así, no seas religioso, no seas fanático, no los espantes, sé estratégico, sé sabio. Cosas que a veces decimos, ¿verdad? Pero en esa estrategia y en esa sabiduría ya no estamos predicando el evangelio como es. Ya le bajamos, ya le quitamos, y al rato viene la gente y se da cuenta que los trajimos con engaños. No, hermano. Por eso es necesario el denuedo. Hay cosas que son buenas, hay cosas que son deseables, pero hay cosas que son indispensables. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Escuche, el denuedo es producto de la confianza que nace de la vida de oración. Una persona que ora, una persona que está en constante comunicación con Dios, no tiene temor de plantarse frente a la gente para poder hablar lo que Dios le dijo. El que tiembla delante de Dios va a hacer temblar naciones, hermano. El hombre que sabe estar de rodillas delante de Dios puede estar de pie delante de cualquier hombre y hablar sin ningún problema lo que Dios le dice que habla.
Pero si no hay oración, si no hay una vida dominada por el Espíritu Santo, las piernas nos van a temblar y las palabras nos van a hacer falta para hablar lo que Dios quiere que hablemos. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? ¿Por qué en nuestras oraciones no pedimos denuedo? Porque al denuedo le hemos encontrado sustitutos, bonitos programas, que la gente sepa que nos interesen, ayuda social, que es bueno, que es deseable, pero no es indispensable. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no pedimos denuedo en nuestras oraciones? Porque tenemos fórmulas más baratas que le llamamos evangelio. Pero ¿por qué necesitamos denuedo, hermanos? Porque Dios nos ha enviado a decir cosas que son incómodas de oír, porque tenemos la tendencia a sentirnos intimidados, y porque probablemente nos van a perseguir, y finalmente porque no hay sustitutos para el denuedo. No lo hay. La iglesia no tiene un sustituto para el poder del Espíritu Santo, y que ni lo busque, porque el día que lo encuentre, ese día deja de ser iglesia. No tenemos sustitutos para el poder del Espíritu Santo, hermano. Usted puede tratar bien a las personas, usted puede tener el mejor testimonio, usted puede darle mucho amor a la gente, y qué bueno, eso nos va a allanar el camino, pero tarde o temprano, a través del poder del Espíritu Santo, usted va a tener que soltar una palabra que transforme, que rete, que confronte a esa persona que ha estado viviendo lejos de los caminos de Dios. Por eso necesitamos de nuevo, ¿se da cuenta, hermano? Por eso. No es elocuencia, no es sabiduría humana, es poder que viene de lo alto. Es poder que viene de lo alto. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Escribe David Platt en un libro llamado Radical: hace 2000 años, cuando los creyentes proclamaban el nombre de Jesús, los ciegos veían, los cojos caminaban y los muertos resucitaban. El nombre de Jesús tenía el poder para hacer que los malos espíritus huyeran y para traer a Dios a los corazones más endurecidos. Y lo cierto es que 2000 años después, el poder del nombre de Jesús sigue siendo el mismo. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Entonces, la pregunta que debemos hacernos es si confiamos en ese poder o le hemos hallado sustitutos. Y el problema es que tenemos, es que en nuestra cultura nos sentimos tentados a cada instante a confiar en nuestro propio poder para atraer a las personas. No hay sustitutos para el denuedo, hermanos. No hay sustitutos para el poder del Espíritu Santo. Fuimos enviados a testificar de Cristo, no en el poder de nuestras mentes ni en la creatividad de nuestros formatos, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos el denuedo que viene del cielo como producto de ser sumergidos en las profundidades del Espíritu Santo. Decía yo que en el libro de los Hechos hay una relación bien estrecha entre llenura del Espíritu Santo y predicación eficaz del Evangelio. De manera que si uno busca una respuesta al por qué nuestra predicación ya no es tan eficaz como antes, uno va a encontrar la respuesta inmediatamente en que hemos dejado de buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe que como iglesia pentecostal de nombre, a nivel nacional se nos dice que menos del 28% de nuestros congregantes testifican haber sido bautizados por el Espíritu Santo? Cuando la Biblia dice que es la evidencia de haber sido bautizados es el hablar en otras lenguas, es la activación para que vayamos y prediquemos con eficacia. No que no podamos predicar, no que no podamos testificar si el Espíritu Santo no nos ha bautizado, porque a fin de cuentas nos habita y a fin de cuentas la palabra tiene poder en sí mismo. Pero dado que es la herramienta que Dios nos ha puesto en nuestras manos, ¿por qué no veo gente desesperada diciéndole: Señor, bautízame, Señor, lléname, Señor, me urge ser saturado de tu Espíritu Santo, porque los tiempos se están endureciendo, porque hay oposición en mi trabajo, porque hay gente a la que tú quieres salvar, porque hay una palabra que yo tengo que soltar y en mis propias fuerzas no puedo, me da miedo, me da vergüenza? Lléname con tu Espíritu Santo. Antes de salir a predicar el Cristo, debemos estar seguros de que tenemos a Cristo, o mejor dicho, hermanos, que Él nos tiene a nosotros. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3.
¿Cuántos ya lo encontraron, hermanos? Lea conmigo los primeros 3 versículos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, ¿qué dice Juan? Eso os anunciamos. Testigos eficaces, testigos de primera mano. Un testimonio de segunda mano no nos sirve, hermano. Un testimonio basado en lo que Dios ha hecho en la vida de alguien más no es muy eficaz, que digamos. Pero Pedro y Juan dicen: no podemos callarnos, no podemos dejarnos estar quietos ante lo que hemos visto y lo que hemos palpado. ¿Qué es evangelismo, hermanos? ¿Qué es evangelismo? Hablar de lo que has visto y de lo que has oído, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero para hacerlo de forma eficaz necesitas el poder que viene de lo alto. ¿Estás lleno? ¿Estás listo? ¿Estás listo para ir a buscar las almas? ¿Estás listo para ir a arrebatarle las almas a Satanás? ¿A las oficinas? ¿A los parques? ¿A las calles? ¿A los cafés? ¿A los lugares de gobierno? ¿Estás listo? Va a llegar un momento en que te van a temblar las piernas, va a llegar un momento en que te van a faltar las palabras, va a llegar un momento en que te vas a quedar sin ideas, amado hermano. Es el momento en que tú te vas a dar cuenta que necesitas el poder que viene de lo alto. Una sola cosa pedía la iglesia primitiva: Señor, ante las amenazas, ante la persecución, ante la situación tan difícil que estamos viviendo frente a las autoridades, por favor, que no nos falte el denuedo. Que no me avergüence de anunciar tu palabra, que no le rebaje ni una céntima, Señor, a lo que tu evangelio dice que es necesario para que la gente nazca de nuevo. ¿Usted cree que necesita el denuedo? Yo necesito denuedo, ¿no? Yo necesito ser lleno cada instante del poder del Espíritu Santo. Y ahora viene una pregunta incómoda: y si creemos que lo necesitamos, ¿cómo es que no los vemos orando y llorando y clamando por la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo es que no se oyen voces de desesperación diciendo: Señor, sin ti soy un inútil, sin ti no puedo? ¿Cómo es que no vemos los altares rebosando de gente que dice: Señor, de aquí no me muevo hasta que no me llenes, hasta que no me bautices, hasta que el poder de lo alto no haya saturado cada centímetro de mi ser? Y recibiréis poder, dice el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es entonces, no antes, que me seréis testigos eficaces y que mi mano se moverá respaldando el testimonio que tú des. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Les voy a invitar a que se pongan en pie. Todo lo que vamos a hacer es bueno y es deseable. Nos vamos a esforzar para atender a la gente como se merecen, como Dios les ama. Pero hay una cosa que es indispensable, hermanos: hablar con denuedo la palabra de Dios, hablar sin vergüenza la palabra de Dios, dar testimonio con nuestra vida de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que hace milagros, del Dios que cambia las vidas, del Dios que transforma las mentes, del Dios que rompe las cadenas. ¿Estás lleno? ¿Estás listo para salir? ¿Estás listo para ir a arrebatarle almas al diablo? Si no es así, levanta tus manos, levanta tus 2 manos, dile: Señor, lléname. Hay muchas cosas que son buenas, tienes preparación, qué bueno. Hay muchas cosas que son deseables, tienes posición, qué bueno. Tenemos estrategia, hay recursos, gracias a Dios. Y si no los hubiere, Él mismo los suplirá. Son buenos y son deseables. Pero hay un recurso que viene del cielo, que es indispensable, que se lleva toda vergüenza, que vence toda elocuencia,
que va más allá de la capacidad humana. Es el poder del Espíritu Santo. No salgas sin Él en tu vida. No vayas si Él no está en tu vida. No te metas en el terreno del enemigo hasta que no hayas sido revestido del poder que viene de lo alto. Quédense en Jerusalén, dice el Señor. No se muevan de ahí. Esperen a que llegue el momento indicado para que yo cumpla la promesa del Padre, porque tengo un plan para ustedes. Ustedes van a ser mis testigos. Van a predicar de mí en Jerusalén, van a predicar de mí en Judea, van a predicar de mí en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y no crean que la gente les va a recibir con los brazos abiertos. No crean que necesariamente la gente va a decir: te estaba esperando. Probablemente va a haber oposición, probablemente va a haber burla, probablemente va a haber persecución. Por eso, amados hermanos, necesitamos llevar el denuedo que viene de lo alto. Pídelo, hermano. Pídelo, dile: Señor, pon un denuedo en mí para hablar con integridad tu palabra, para no quitarle, para no ponerle, Señor, para no exagerar, pero tampoco menguar, para no atribuirte despropósito alguno, Señor. Pon un denuedo en mí para hablar, Señor, sin doblez, llanamente. Y Señor, si he de tener que confrontar a alguien con la condición de su vida, con la gracia de tu Espíritu Santo sea hecho, para que no ofenda yo a la persona con mis palabras, sino sea tu palabra confrontándole con su realidad, Dios. Yo necesito el denuedo para ello. Yo no sé hacerlo, yo soy torpe de palabras, Señor. Yo soy falto de sabiduría, pero si tu Espíritu Santo está en mí, si tu Espíritu Santo me llena, si tu Espíritu Santo, Señor, me controla, entonces yo puedo hablar de ello, Dios. Entonces yo puedo hablar de ello. ¿Cuántos de verdad quieren ser llenos del Espíritu Santo, hermanos? Yo les voy a invitar a que salgan de su lugar y vengan aquí al frente. Vamos a pedirlo, vamos a pedirlo, vamos a pedirlo. Lo necesitamos, hermano. Lo necesitamos. Por favor, no vayas en tus propias fuerzas. No vayas ni te apoyes en tu propia prudencia. No descanses en tu sabiduría. No descanses en tu estrategia. Recárgate en el Señor completamente. No sabes lo que nos puede esperar. Y no te lo digo para intimidarte. Todo lo contrario, te lo digo para que estemos listos. Metámonos en terreno enemigo y despojémoslo. Hay muchas almas. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad que todavía quiere salvar. Muchos de ellos bajo tu propio techo, muchos de ellos en tu propia oficina. Pero necesitamos el poder que viene de lo alto. Vamos, pídelo, hermano, pídelo, pídelo, pídelo. Dile: Señor, lléname. Yo lo necesito, yo lo necesito, yo lo necesito. Yo necesito ser lleno de tu Espíritu Santo, Dios. Yo necesito ser lleno de tu Espíritu Santo.